¿Qué paisano? Buenas tardes. Hoy es 15 de diciembre, es la 1:30 de la tarde y usted por allá en Chelsea preparando viaje para venirse el 21. Bueno, tenga cuidado, hermano, no vaya a pasar arrechera. Mire que ayer me fui a llevar un familiar que tenía que irse por allá para México. No sea tan toche, qué pesadilla. Primero 2 horas para pasar Capacho, pues la gente estaba protestando, tenía una tranca por gas, me tiré 2 horas. Después, por supuesto, las fuerzas hambriadas montan una alcabala para joder y matraquear pasando el paso andino. Después la respectiva alcabala, después de pasar la Peracal, y luego pues me tocó irme a sellar la salida en Ureña para tratar de evadir tiempo, porque sellar en San Antonio no sea tan tocho, eso es como 6 horas. De todas maneras en Ureña me tardé 3, y eso que la gente del Saime le echa bolas, hermano, en esa Pepe Sol. Agarraban, cogían como de a 30 pasaportes, los chequeaban, los sellaban, salían y entregaban, y en la vuelta se tardaban entre recibir, sellar y entregar como media hora era la vuelta, pero igual la gente echándole bolas, se le fue la luz, se le fueron los datos, igual me tocó quedarme 3 horas para poder salir. Pero bueno, por lo menos se ve que la gente es diligente. Después, por supuesto, el pase de maleta y otra vez en la aduana, otra ladilla, y después sellar en Colombia. Sellar la entrada a Colombia fue 2 horas por la derecha, hermano. Eso salí turulato. Terminé regresando al municipio casi a las 11 de la noche para que el familiar pudiera agarrar autobús en el terminal de Cúcuta. No sea tan toche. Eso sí es una tragedia. Y mientras esperaba las 2 horas ahí en la parada, ahí sí tú ves la fauna de lo peor de Venezuela. Todos los restos de la gente que estaba acostumbrada a vivir de la golilla, de las misiones, del Cupocadivi, que se vinieron para acá, para la frontera, bueno, ahí están en la parada, inventando vueltas, pasando gente en las costillas en el río, pasando equipaje, pasando maletas, vendiendo cualquier tipo de producto y cositas chicas, ofreciendo su cuerpo, y también, por supuesto, que a los venezolanos que no tienen papeles le ofrecen un servicio exclusivo para ponerlos en Rumichaca. Eso sí, hay que pagar como 50,000 pesitos de exceso del precio del boleto, pero ahí se resuelve de todo. Uy, no sea tan toche. Hay que ver la desgracia que nos sembró estas basuras del chavismo durante 20 años. Y por cierto que hoy 15 de diciembre, pero en 1999 se recuerda el deslave de Vargas. Aquella desgracia por no tomar previsiones luego de que las autoridades de ambiente dijeran que estaba lloviendo más de la cuenta, el gobierno no le paró bolas y más de 30,000 muertos y una destrucción total en ese estado. Pero la gran desgracia que nos trajo ese día, además del deslave de Vargas y los muertos, fue que ese día se produjo el referéndum aprobatorio de la Constitución actual. Sí, la Constitución que nos metió el Sambo de Sabaneta por la tráquea, esa misma Constitución que le cambió el nombre al país, ahora le pusieron apellido a esa mierda, como si es que Bolívar hubiese sido el único sujeto en 500 años de historia de Venezuela, le pusieron apellido para parecerse a los saudíes, pero además es que esa Constitución no llegó a ser votada por más de 2 millones de individuos, y que hoy en día tenemos una nación de 30 millones de personas dirigidos por esa Constitución que se hizo como chaleco a la medida para ese Busacas. Y después, cuando no le sirvió, entonces pretendió también cambiarla y la cambió a los coñazos. Y ahora nos quieren atragantar el nuevo referéndum aprobatorio de una Constitución que ni siquiera está siendo debatida, ni siquiera está siendo discutida, sino que la traen hecha a la medida desde Cuba, y eso avalada por unos rábulas abogados fanfarrones, esos que se engominan el pelo para meternos un cuento cubano. Bueno, pues lo único que queda de ese aprendizaje es que no se puede uno abstener. Si hay un referéndum aprobatorio para la Constitución comunal cubana, hay que ir a votar en contra de esa mierda, y hay que ir a cuidar los votos, que no nos roben ni nos claven esa vaina, porque eso va a ser peor que lo que tenemos. Porque un día como ayer, 14 de diciembre, pero de 1476, moría en su castillo en Transilvania el conde Vlad Tepes, o más
conocido como Vlad Dracul, de cual salió el personaje del conde Drácula de Bram Stoker. Pero lo cierto es que el señor lo recordaban porque era Vlad el Empalador, es decir, que después de que combatía contra sus enemigos, cuando los terminaba de liquidar, los empalaba para que no quedara dudas. Bueno, como nosotros no tenemos a Vlad el Empalador, definitivamente lo que nos queda es ponernos de acuerdo a los venezolanos que queremos salir de esta desgracia, porque si no el cambio nos va a llegar muy tarde después de que nos muramos, así como le pasó a los lituanos, de acuerdo a un escrito de la señora Jurate Rosales, que fue después de 30 años de que tuvieron los soviéticos encima, que los lituanos se pusieron de acuerdo, tanto los comunistas como los opositores, de quitarse ese yugo encima. Y la pregunta de nosotros es que tenemos que esperar 30 años de gobiernos comunistas entre cubanos y sarnosos rojos para quitarnos esta mácula de encima, o la decisión la tomamos nosotros de ponernos de acuerdo lo más pronto posible. Y por cierto que China entendió que el cambur verde mancha y suspendió la subida de aranceles contra los productos americanos y están llegando al puesto, pues la economía china no está creciendo a la velocidad que ellos quisieran. Y entonces dijeron, bueno, Trump, vamos a arreglarnos, mano, deja la vaina. Ah, no es que el cambur verde mancha, y al otro que lo manchó es a los rusos. Trajeron 2 aviones viejos, analógicos, claro, muy famosos en ser unos bombarderos supersónicos, pero se les olvidan que los aviones de los americanos tienen con qué derribar esas pecuecas, porque de paso tendrán para hacer lanzamientos de bombas en Siria donde no hay una fuerza aérea por parte de las víctimas que puedan rechazar los aviones rusos, porque donde los pueden rechazar se los pueden derribar, y eso pasó con un avión turco que bajó unos cazas MiG hace apenas unos pocos años. Y el gobierno de Trump, que es una molienda, ya consiguieron quién va a ser el Chief of Staff, el señor Mike Mulvaney, que viene de ser el jefe de presupuesto, porque ahora lo que viene es el manejo de los billetes, y el ministro de Interior, el señor Ryan Zinke, se retira a final de año y están buscando quién lo va a reemplazar. Porque Trump es un tractor que va a paso lento, pero no tiene freno, y ese tipo es una molienda rechísima. Bueno, viejo, lo dejo porque me pegó hambre y me voy para allí, para el entreverado, a jartarme una carnita.